Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Antes de la fiesta de la Pascua, durante la cena estaban reunidos, sabiendo que el Padre todo le había dado y que a Él volvía otra vez, con una toalla en su cintura. Puso luego agua en una bofaina, se acercó hasta ellos y sus pies Bienvenidos a lavó. nuestro programa Al Calor del Fuego. Aquí estamos para seguir creciendo espiritualmente y madurando en la fe, que es el propósito de Al Calor del Fuego. Es lo que nos motiva todos los días. Y me da mucho gusto hacer este programa porque responde mucho a la intención de nuestra congregación mariana, del canal Televid, es conocer en profundidad esa espiritualidad que ha habitado durante tantos años a estas obras y descubrirlas desde la fuente misma de su creador, San Ignacio de Loyola. Las comparaciones son muy importantes, las analogías, los símiles, y San Ignacio comienza los ejercicios espirituales haciendo una comparación muy importante. Dice, así como todo, como el correr y el caminar son ejercicios para el cuerpo, también todo modo de orar, de meditar, de contemplar son ejercicios para el alma, para el espíritu. Si acudimos a la imagen, a lo que tenemos afuera, podemos hablar de lo que hay adentro. Y yo creo que San Ignacio ahí nos entrega una fórmula especial de cómo podemos ir creciendo y madurando en la fe, cómo podemos irnos acercando y uniendo al Señor y cómo podemos hacer de todo eso una proyección de servicio y de amor a los demás. Es por eso que hemos querido hacer este programa dedicado a ejercitarnos espiritualmente. Y para hablar de ese tema, tal vez una de las autoridades más legítimas que tenemos dentro de la Compañía de Jesús, es el Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios, el CIRE. Ya les hemos comunicado muchas veces las actividades que tiene esta institución en Bogotá, pero como también ha extendido sus brazos a muchas ciudades del país. Pues hoy tengo el gusto de tener aquí en el programa al Padre Luis Raúl Cruz, sacerdote jesuita, quien está encargado actualmente de su dirección, de su orientación y acompañamiento. Padre Luis Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Me alegra mucho poder venir a compartir con ustedes esta experiencia, porque se trata de eso, ejercitarnos en el cuerpo y en el espíritu. Eso lo afirmábamos al comienzo precisamente porque si uno quiere ejercitarse espiritualmente, pues tiene que hacer lo mismo que hace cuando hace ejercicio, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno para ejercitarse corporalmente? Pues tiene que tener una disposición, tiene que tener un vestido, tiene que calentar, tiene que entrenar, pero sobre todo tiene que repetir, por ejemplo, para que eso vaya dando resultados. Es decir, todo lo que San Ignacio iba intuyendo ya en su experiencia personal, pues se traduce perfectamente a la vida espiritual. A veces queremos como estar muy unidos al Señor sin ningún tipo de trabajo, ni de esfuerzo, ni de horas, ni de ratos, ni de tiempos en la oración, en la meditación. San Ignacio iba como haciendo una experiencia interior que después nos la va a regalar como un gran tesoro a la humanidad. Sí, es lo que él coloca en su texto que se llaman los ejercicios espirituales. Es todo modo de ejercitarse. Allá a nivel interior, la meditación, la contemplación, la capacidad de entrar dentro de uno para salir de sí mismo y aceptar los retos que Dios le puede proponer en el encuentro con el mundo y con la humanidad. Entonces es toda una realidad fuerte de trabajo interior
Por eso la oración se disfruta como una danza y se vive como un combate. Se disfruta como una danza y se vive como un combate. ¿Por qué? Porque la oración, uno se prepara y no sabe cómo puede resultar, porque hay ocasiones en que la oración tiene sus dificultades. En otros momentos es un gozo tremendo, igual que una danza, porque en la danza usted depende de quién le acompañe, ¿no? Y también la música. Y la oración es todo un saber estar en buena compañía, como es la compañía de Dios, y sentir ese toque fuerte de Dios en la vida, que lo moviliza a uno en los afectos, que lo saca de sí mismo y lo reta a hacer algo en favor propio y de la humanidad. El CIRE está buscando precisamente eso. ¿Cuál es como el propósito de fondo que tiene este centro ignaciano? Promover la espiritualidad ignaciana, una espiritualidad muy activa. Decimos que buscamos en todo amar y servir, pero para llegar a esa conclusión tan bonita tiene que existir una fuerza interior muy grande, que se gana a través de la reflexión, de la interioridad, del diálogo espiritual, de poder examinar también lo que pasa en el interior, porque no necesariamente todo viene de Dios, sino que también aparece el mal espíritu que traba la relación, y por eso hay que aclararse, y hay que mirar qué pasa a nivel interior, en las sensaciones, en los sentimientos, en los pensamientos, para ver qué es lo de Dios y hacer esa voluntad gozosa de Dios, y al mismo tiempo poder uno ayudar con lo poco o mucho que uno realiza en favor de la humanidad. Cuando usted va a empezar un trabajo de ejercicios espirituales con un grupo, ¿qué es lo primero que les dice para ese entrenamiento, para ese ejercicio espiritual? ¿Cuáles son las primeras recomendaciones para los grupos? Varias imágenes. Por ejemplo, en el texto de Zaqueo, cuando el Señor mira a Zaqueo allá montado en el árbol, ¿sí? Como a través del vidrio aquí que vemos tan bello el paisaje, allí el Señor le dice a Zaqueo: baja, que voy a quedarme en su casa. Zaqueo se encuentra ante una sorpresa, porque es el Señor quien toma la iniciativa, y la iniciativa del Señor puede ser como esa visita inoportuna que en algún momento nos incomoda, o en otro momento esa sorpresa nos abre a otra realidad. Eso es lo primero. La otra imagen con Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo. Si abres, donde viene toda una realidad. Mira que estoy a la puerta y llamo. Sí, Dios si me abres, que está llamando. entraré y cenaremos juntos. Sí, pero ¿cuál es la situación? Si yo abro. Entonces es una cuestión de ir y venir. Sí, es una relación, es un encuentro. Por eso la oración, como dice Teresa, la de Jesús, saber que estamos con quien nos ama. Es muchas veces tratando de amistad con quien sabemos nos ama. Perfecto. Y esto hay que tener una disposición, porque eso tiene unas exigencias, ¿sí? Así como cuando la gente va al cine o va al gimnasio, prepara, se dispone para la película, para la actividad física, lo mismo pasa en la oración. Hay que movilizarse haciendo un trabajo de interioridad, de encuentro con el texto, de disponerse para la meditación, si es en ese caso lo que hay que hacer, o el uso de la imaginación en el trabajo contemplativo, aprender a silenciarse, a no distraerse, a manejar la petición, a estar en paz. Aunque estemos distraídos y muy llenos de imágenes y de ruidos, de palabras, poder saber que tengo que decantar el interior para entrar en sintonía con Dios. Más o menos como cuando uno ve a la gente montada en el bus o en el metro, está metida y concentrada. Lo mismo exige la oración. Es todo un trabajo de una dinámica interior muy bonita. La grandeza de Ignacio, que se dice es una espiritualidad del siglo XXI, es que propone como un triple camino. Lo vamos a ver con José María Rodríguez Olaizola, un sacerdote español, que habla de esos tres caminos. Es muchas veces estar tratando a solas con quien sabemos nos ama, lo que nos sugiere Teresa de Jesús, y hay, después de ese tratar a solas, un encuentro con los otros y un encuentro con la creación, que es lo que propone él.
Vamos a escucharlo y hacemos la reflexión del tema. Ahora, ¿cuál es el trayecto interno? Porque yo creo que es lo que es interesante para nosotros. Y es que en todo ese camino, San Ignacio va a hacer un camino interior, yo diría un triple camino. Un triple camino. Va a entrar dentro de sí mismo y va a conocer, de alguna manera, su propia vida, quién es él, de una manera diferente. Y ese es el primer camino, el camino hacia adentro. De alguna manera algo bien necesario también hoy en día. Va a aprender a vivir las relaciones de una manera diferente, y ese es el segundo camino, el camino hacia los otros. Y va a aprender a leer el mundo y la realidad de una manera diferente, y ese es el camino, de alguna manera, hacia la creación, hacia la realidad, muy diferente también. Y todo esto, o estos tres caminos, marcados por una experiencia fundante, raíz, y es entiende, y cuando digo entiende no me lo entendáis muy racionalmente, sino que comprende de una manera muy profunda, muy distinta, y diríamos casi mística, a Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Porque San Ignacio, como todos los hombres de su época, era un hombre que tenía la religiosidad de aquella época, una religiosidad pues, que estaba muy basada pues, en prácticas piadosas, que estaba basada pues, en muchos valores, pues, el honor, la caballería, el prestigio, el poder, la devoción, una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, en ese proceso de conversión interior, él va a descubrir fundamentalmente al Jesús pobre y humilde. Este es, digamos, la nota fundamental. En un mundo en el cual pues, Cristo era el Cristo guerrero, si queréis, todavía colean los ecos de cruzadas y de muchas mentalidades grandiosas en las que lo religioso es visto de una manera pues, muy militante. De hecho, parte del lenguaje de Ignacio todavía va a tener mucho de esto. Sin embargo, el eco que él va a tener y que va a transmitir y que va a estar siempre detrás de lo que él vive es descubre a Jesús pobre y humilde. Y esto desde el principio prácticamente. Y el principio diríamos que no es tanto Loyola, esa convalecencia de la herida de la pierna, sino Manresa, cuando sale hacia Jerusalén y al principio piensa que se va a comer el mundo y se tiene que parar en Manresa porque entra en una crisis vital profunda, tremenda, porque dice, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Quién es Dios de verdad? O sea, su primera mentalidad es, me voy a comer el mundo porque no he sido el mejor guerrero, no he sido el mejor noble, pero voy a ser el mejor santo. Y ahora al revés, de golpe dice, ¿quién es Dios? ¿Y cómo es? Y empieza a descubrir de verdad al Jesús pobre y humilde. Y hay que hacer esos tres caminos, pero vamos a comenzar con el primero, Padre. Los ejercicios se plantean en 4 semanas. La primera es el principio y fundamento, luego viene la contemplación de la vida de Jesús, la pasión y muerte, y al final la contemplación para alcanzar amor. Pero lo primero es el principio y fundamento. Sí hay que hacer ese camino interior primero. Sí hay que descubrirse primero uno mismo antes de hacer los otros recorridos. Es muy importante lo que tal vez los místicos llamaban la vía unitiva, ¿no? Primero unirse profundamente a Dios para poder hacer los otros recorridos. De pronto el camino de los místicos. Sí, es que Dios es más íntimo que mí mismo, dice Agustín de Hipona. Y en ese trabajo primero que buscamos es el conocer la propia historia, el reconocer los caminos, el reconocer qué ha sucedido en el interior y el tomar conciencia para estar ubicado en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Porque el punto de partida es la historia personal, es la vida propia, que se ha ido tejiendo de una u otra manera con Dios o al margen de Dios, pero entonces es el punto de partida, el conocimiento propio para ubicarnos ante la realidad y plantearnos si de verdad nuestra vida vale la pena y mirar hacia el final, ese fin que propone Ignacio. ¿Cuál es el fin del ser humano? El hombre ha sido creado para alabar, es decir, para ser agradecido, cosa que hoy en día es muy difícil, para reverenciar en un mundo donde solamente lo que sobrevive es el ego, lo importante es mi imagen, y servir. Cuando estamos en una cuestión es de que me sirvan, porque si no usted no sabe quién soy yo. Esto es una realidad fuerte de partida de ponerse ante una dinámica de historia distinta. ¿Sí? Entonces el conocerse, esa entrada en la interioridad muchas veces es reconocer fracasos, debilidades, cualidades que están ocultas, potencialidades en las cuales hay que despertar o situaciones en las cuales hay que cambiar.
¿sí? Y el principio y fundamento, o sea, ¿qué es lo que me mueve? Sí. ¿Qué es lo que me motiva? O sea, ¿por qué vivo? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo o para quién existo? Claro. ¿Cuáles son las preguntas que se hace uno ahí en esas primeras etapas de una reflexión interior? En la propia historia, por ejemplo, ¿cómo se hace el manejo de los sentimientos? A veces la gente tiene muchas emociones y entonces simplemente va detrás de las emociones, pero hay que organizar las emociones, experimentar las sensaciones y darle orientación a los sentimientos. Y ese trabajo de interioridad es a la luz de la historia y saber que en la historia lo importante no es lo que ha pasado, sino qué puedo hacer con mi pasado. ¿Qué orientación de sentido le puedo dar en un mundo desnortado como el de hoy? Entonces lo de Ignacio sí tiene un sentido fuerte porque es un planteamiento de un objetivo grande en la vida. Cualquiera de nosotros se lo está planteando, la juventud se lo está planteando en sus objetivos grandes de vida. El asunto es cómo hay que hacer un camino y ese es el problema, porque muchas veces como no nos conocemos, nos desconocemos y preferimos pasar por la vida de agache, por decir de una manera poco no usual aquí en estos términos, pero en el fondo es cómo reconocerme y al mismo tiempo sentirme criatura, sentirme frágil, sentirme necesitado, sentirme retado también a seguir creciendo como persona. Nunca estamos terminados. Y por eso es colocarse grandes metas y al mismo tiempo en todo este trabajo de los ejercicios crecer en la libertad interior, donde la gente se atrapa por una dificultad, por un problema o simplemente ante un vicio o una situación bien complicada no es capaz de hacer, pues que mire en su interior cómo Dios le invita a la libertad, cómo Dios desea que haga un ejercicio de libertad y sea capaz de mirar hacia adelante con esperanza, con alegría, sin miedo. Ese es el primer ejercicio, digámoslo así. Son los primeros ejercicios, el estiramiento, digámoslo, para uno poder empezar a trabajar con fuerza en el mundo espiritual, para no quedarse de pronto en esas espiritualidades en las que simplemente vamos a lo devocional, a lo religioso, sin conocernos nosotros y sin conocer nuestra relación con el otro y con Dios. Vamos a seguir escuchando a José María y descubrir cuáles son esos siguientes pasos que a través de San Ignacio nos fueron llegando. Pero en ese itinerario no es para que uno se quede regodeándose en sí mismo. ¡Ay, cuánto me conozco, qué bien! Soy una especie de gurú de mí mismo que me quedo encerrado en mí mismo. El gran objetivo para San Ignacio es, si en el fondo es muy importante que te conozcas, pero para salir del propio amor, querer e interés, va a decir en un momento de los ejercicios. Y cuando dice salir del propio amor, querer e interés, y a veces habla de una palabra que hoy tiene muy poco predicamento, que es abnegación, y hay que entenderla bien. Claro, porque si empezamos no se trata de decir, mira, la abnegación es negarte a ti mismo por una especie de losa que nos tenemos que poner encima para decir, no valgo nada, no puedo nada, no sé nada, soy una porquería. No. En el fondo, vamos a verlo al revés. Dice, afirma algo. Afirma especialmente a los otros. Afirma al mundo y afirma a Dios. Porque cuando uno solo se quiere afirmar a sí mismo, al final se olvida de afirmar la realidad y las vidas de un montón de personas. Y cuando uno solo se quiere afirmar a sí mismo, puede pasar por la vida pisando sin querer la verdad de personas que tienes alrededor. Por eso la mirada te tiene que invitar a salir afuera y pensar siempre, siempre en los otros, en las consecuencias que tienen tus acciones en su vida, en las oportunidades que hay en el encuentro, en tantas cosas. Y esto lo va a aprender de varias maneras. Yo solo voy a hablar ahora mismo de dos cosas, así como me he alargado más en el tema del conocimiento personal, pero dos aprendizajes muy interesantes de San Ignacio. El primero es lo que tiene que ver con la amistad, algo también muy interesante en nuestra vida. Mirad, hoy en día vivimos en una sociedad donde los vínculos humanos son cada vez más complicados. Al mismo tiempo estamos rodeados y llenos de relaciones y cada vez hay más gente sola. Y es una mezcla de cosas. Las redes sociales que al mismo tiempo nos acercan, nos alejan. Y esto está por estudiar, está por ver y está por descubrir, ¿no? lo que hay, pero hay muchísima gente que se vive muy sola. Y en este contexto, la amistad real y verdadera es un valor, y es un valor importantísimo. Y San Ignacio es curioso, y esto es algo
que no he comentado antes en el repaso por su biografía, pero me parece que es interesante porque tampoco es del todo conocido. Los primeros compañeros de Ignacio con los que fundó la Compañía de Jesús no fueron los primeros, fueron los terceros. Es decir, San Ignacio juntó antes a otros 2 grupos y metió la pata con los 2, se equivocó. Y ya solo con el tercer grupo de amigos, cuando empiezan a aparecer, la Inés y Francisco Javier, sobre todo, bueno, Fabro y Francisco Javier primero y después los que van a ir apareciendo, lo que dice es, la única manera de que la experiencia de estos hombres pueda servirles es que se encuentren con Dios de la misma manera que yo me he encontrado. Y por eso les invita a hacer los ejercicios, que ya iba, los ejercicios que es reproducir su propio camino. Y cuando lo van haciendo, pues cada uno de ellos va tomando la decisión por separado de vivir de una manera muy parecida. Y desde ahí se va a forjar una amistad muy profunda y muy sólida. Y el segundo elemento en este mundo relacional, bien interesante San Ignacio, es el decir, mirar, podría parecer que San Ignacio, con todo ese mundo del conocimiento personal, con todo lo que sabe, con todo lo que entiende, con todo lo que, pues se bastaba él solo, y sin embargo, siempre va a tener alguien con quien se acompaña. Siempre va a tener alguna persona con la que habla, de referencia desde sus primeros tiempos. Desde que se marcha y en Montserrat habla con el primer confesor que se va a encontrar hasta el último día antes de morir. Es decir, prácticamente siempre va a tener alguna persona. ¿Por qué? Porque dice, siempre necesitamos a alguien que desde fuera nos ayude a reconocer nuestra verdad. Y siempre necesitamos a alguien que nos devuelva nuestras contradicciones, pero que nos devuelva también nuestras fortalezas, que nos ayude a relacionar nuestra vida con el Evangelio. Y ahí está el germen del acompañamiento tan ignaciano y esa invitación a que en la vida uno de vez en cuando sea capaz de encontrar a alguien con quien hablar a este nivel, que no es el nivel de los amiguetes, de los colegas, ni de los amantes. Es el nivel, de alguna manera, de la confianza en una relación en la cual alguien es maestro y alguien pues se va dejando guiar, ¿no? Sabiendo que todo está ahí. Bueno, tantos elementos ahí en este segundo camino que nos propone José María a través de San Ignacio. Dejar el propio amor, querer e interés, ya es un paso más adelante. No es ser un gurú de mí mismo, dice él, no es quedarme con el conocimiento que tengo y ya sé mucho de mí mismo y de cómo soy y de cómo siento, sino que es dejar el propio amor, querer e interés. Ese es un paso ya más adelante, ¿no? Sí, es ya una toma de conciencia muy profunda de todas las realidades en la vida, de algo que no hablamos, como es la realidad del pecado. Lo que lo ha desbaratado a uno, lo que lo ha roto, lo ha herido, le ha hecho sentir miserable en la vida. Pero cómo Dios lo reconstruye y cómo Dios goza perdonando y ayudando a la reconstrucción de la criatura. Entonces, ese salir del propio amor, querer e interés, es sentir que Dios le da la mano, que se encuentra uno con un Dios de la misericordia, con un Dios que es amigo, con un Dios que lo invita, con un Dios que es cercano. Y la experiencia entonces de la persona que hace los ejercicios es entrar en esa relación de amistad, ¿sí? De ser amigo del Señor de los amigos, como es Jesús, de sentir uno que puede crecer en esa experiencia del conocimiento interno, una experiencia afectiva, profunda, transformante, retadora, donde uno coloca lo que uno tiene, que lo recibió de Dios, al servicio del trabajo, de la familia, del mundo, de la sociedad. Pero en ese sentido necesita uno que alguien también le acompañe en ese camino. O sea, si uno se vuelve gurú de sí mismo, siempre se va a dar la razón, siempre se va a justificar, siempre se va a defender, y entonces por eso es popular hoy en día, usted no sabe quién soy yo. Pues simplemente cuando me preguntan, le digo, no sé, porque usted es un desconocido, quizá conocido en el ambiente de su familia o en otros ambientes donde se relaciona, pero donde te sientes solo en el fondo. Si usted supiera quién es a fondo, no vendría con pretensiones, sino diría, necesito salir de mi propio amor, mi querer y mi interés. Es decir, muchas veces la gente está enyollada. Enyollada. Y necesitamos entonces esa dinámica de los ejercicios para salir de sí, exponerse ante la realidad, reconocer la historia y atreverse a ser amigo de Jesús, porque amigo lo que de Dios. le puede pasar a uno también es creer que se conoce y no se conoce, y se desconoce. O cree que conoce, o tal vez conoce algunas áreas de su vida, pero no otras. Por eso va a insistir tanto en el acompañamiento de Ignacio de Loyola y lo usó durante toda su vida, era lo que escuchábamos. Claro. Siempre tuvo alguien que lo estuviera referenciando, devolviéndole muchas cosas
que de pronto había que mejorar, pero también todas las cosas buenas que tenía. Si uno no tiene ese reflejo, tal vez se puede quedar estancado en muchas etapas del proceso espiritual. El acompañamiento es poder conversar de todo de lo que le pasa en el interior. Es como ir al gimnasio sin entrenador. Ahora que se usa tanto el entrenador personal. Sí, claro. Ya Ignacio lo sabía desde hace mucho tiempo. Se necesita un entrenador personal. No haga el ejercicio, porque usted puede hacer el ejercicio. Perdóneme, padre, porque ya se me vino la comparación. Usted puede hacer mal el ejercicio, le queda mal la abdominal, se fractura, le viene una lesión, se daña el tobillo, sufre un esguince, no sé, tantas cosas que puede hacer si uno no tiene un entrenador. Es saberse ejercitar, saber hacer el proceso, saber confrontar, dialogar, conversar para aclararse y encontrar qué es lo de Dios, qué es lo que me está pidiendo, qué es lo mío, donde quizá yo tengo que organizar y madurar y crecer, pero también qué es lo que perturba y que viene del mal. Por eso es un trabajo donde uno a sí mismo muchas veces simplemente se equivoca, repite lo mismo, pero el otro le puede decir, oye, venías bien, ¿qué pasó? O aquí, ¿qué ha sucedido? O de pronto dice, mire, necesito que me entiendas, que me comprendas. Por eso es estar allí. O sea, ejercitarse espiritualmente desde el punto de vista de San Ignacio, o digamos al estilo de Ignacio de Loyola, siempre implicará un acompañamiento. Si no, no estaríamos respondiendo fielmente a lo que él esperaba. Claro. Pero entonces dice uno, es complicado, por ejemplo, en unos ejercicios espirituales, en una casa de ejercicios donde son tantas personas, a veces un solo sacerdote, acompañar a tantas personas. Esa es la diferencia. El CIRE siempre procura que existan acompañantes. Siempre hay acompañantes. Y por eso... Y no tienen que ser sacerdotes. Exacto. Por eso nosotros, por ejemplo, tratamos de seguir la escuela de Ignacio. Ignacio dice, hagamos ejercicios leves, pero acompañemos a esta persona. En este entrenamiento mínimo, de pronto de pasar del rezo a la oración, de aprender a contentarse un poco con Dios, volver a descubrir la imagen de Dios, encontrar personas que le acompañen un poco en ese caminar. ¿Qué son ejercicios leves, padre? Ejercicios leves son, pues, el mismo nombre, fáciles de realizar porque ya los tiene más o menos interiorizada la persona. O sea, no se le da toda la nutrición de una. De una, sino, por ejemplo, que pase del rezo a la oración, las oraciones que tiene, que aprenda a digerirlas un poco más, que quizá la práctica de la Eucaristía la renueve, o de los sacramentos, darle algunas pistas catequéticas para poder profundizar un tanto más y de pronto aprender a manejar el cuerpo, los sentidos para la oración. ¿Y los que no son leves ya empiezan a ser cómo? Son de distintas modalidades hasta que están los ejercicios que San Ignacio llama, que organizó en esas 4 semanas, que para él el ideal era hacerlos un mes enteros, apartados de todo interés mundano, solamente en lo de Dios, pero que hoy en día se pueden hacer los ejercicios en la vida cotidiana. En la vida corriente. O sea que aprender a orar con Ignacio de Loyola es para gente ocupada, como usted, Alejo. Así los hicimos, ¿no? Y así los hicimos en el canal Televida hace algún tiempo. Y hay que volverlos a hacer, porque si no uno pierde la forma. Hacerlos en HD, sí, porque los hicimos hace mucho tiempo. Si no, uno pierde la forma. Pero los disfrutamos mucho y yo creo que la gente empezó a entender, incluso se los recomendamos, están en YouTube todavía, sin burlarse de la ropa de los presentadores. Pero los hicimos hace un tiempo y la gente los iba siguiendo. Sin embargo, una de las dificultades justo cuando hacíamos los ejercicios en esa época con el padre Mario era precisamente el tema del acompañamiento. Era algo que nos planteábamos, se hizo un grupo incluso que estaba ahí respaldando a algunas personas que podían hacer un contacto, pero siempre era una dificultad. Lo bueno es que existen instituciones como el CIRE que usted representa, padre, y que lo vamos a ir conociendo mucho más en nuestro canal Televid, porque yo creo que esa posibilidad de que están en distintas ciudades pues permite ese acompañamiento. Pero vamos a continuar porque ahí no termina todo este mundo apasionante del ejercitarse espiritualmente con San Ignacio de Loyola, y viene entonces ese encuentro con la creación, con el mundo, que va a ser muy importante, y lo que va generando es un apostolado también en cada uno de nosotros. O sea, ya es una apertura tan amplia al hermano y a la creación que va haciendo que uno salga de sí mismo y efectivamente empiece a encontrar un camino de servicio. Vamos a seguir escuchando. Pero no bastaría este segundo nivel, el de las relaciones con los otros, porque San Ignacio, y aquí está el tercer camino, San Ignacio es capaz de abrirse al mundo. La mirada de Ignacio, por muy interior que sea y por muy dirigida a las relaciones personales con la gente que tiene cerca, es una mirada que le invita a descubrir el mundo.
Uno de los piezas, yo creo que clave y cumbre de los ejercicios es el relato que él hace, con una imaginación desbordante para su época, de la encarnación. Cuando los ejercicios están divididos en 4 semanas, la primera es como más personal, una reflexión sobre el pecado y sobre, bueno, pues la misericordia de Dios, y en la segunda lo que plantea es, ante un mundo roto y herido por el pecado, Dios toma una decisión y es, hay que hacer redención. Lo dice con su lenguaje, pero lo que viene a decir es, hay que sanar este mundo que está roto y que está herido. Y ahí entra la encarnación. Y él, cuando describe la encarnación, describe en una mirada, claro, hoy con nuestra mentalidad más cinematográfica, en la cual hemos visto infinidad de cosas, pues nos puede resultar más fácil. Pero imaginémonos, en tiempo de San Ignacio, se empieza a imaginar a Dios, la Trinidad desde el cielo, viendo la tierra en su diversidad, unos naciendo, otros muriendo, unos pobres, otros ricos, unos... Y va describiendo un mundo complejo, y ahí dice, y ahí, a ese mundo complejo, hay que lanzarse a darle una respuesta. Y esa mirada al mundo complejo, yo creo que es también el último gran aprendizaje para nosotros de San Ignacio, el último elemento más contemporáneo. ¿Por qué? Porque hoy en día caben muchas miradas, o caben por lo menos 3 miradas, y solo la tercera yo diría es la ignaciana en este sentido, ¿no? Cabe una mirada objetiva, científica, si queréis, desde análisis pues tremendamente científicos, pues la mirada de los sociólogos, la mirada de los politólogos, la mirada de los economistas, pues el mundo es esto, y parece que la realidad es así. Y todos sabemos que la realidad no se puede atrapar en esos discursos, porque es mucho más compleja, porque las personas somos como somos, porque por muy detallados que sean las imágenes, siempre van a dejar fuera de la pintura pues un montón de realidades bien humanas. Cabe otra mirada, en el otro extremo, igualmente incompleta por lo contrario, que es la mirada subjetiva, y es el mundo es mi mundo, lo que yo veo, lo que a mí me parece, lo que yo opino, lo que yo descubro. Y eso es una mirada muy pobre, porque es una mirada demasiado encerrada. A San Ignacio lo que invita es, mirar, y les va a sus compañeros, les va a animar, porque esa es la experiencia que él ha hecho, dice, hay que salir del mundo conocido, hay que abrirse al mundo amplio, y en ese mundo amplio aprender a leer la realidad en una clave creyente. Es decir, nosotros parecería, si no, que cuando hablamos de cuestiones religiosas, pecado, salvación, misericordia, estamos hablando solo de vivencias personales vividas privadamente y de una manera subjetiva. No, hay que ser capaces de leer en el mundo todo esto. Pecado son 147 personas asesinadas en una universidad a machetazos. Eso es pecado, aparte de otras muchas cosas. Pero desde una lectura creyente de la vida es esto, y es evidente. Salvación, pues son un montón de gestos y de opciones y de momentos en los cuales personas dan la vida por otros, de muchas maneras, y así tanto, ¿no? San Ignacio es curioso cómo empuja a sus compañeros a salir de lo conocido. Salir de lo desconocido, o de lo conocido, salir de lo conocido. Muchas cosas también aquí que ojalá nos alcanzara el tiempo para hablar de todas ellas. Ese mundo herido hay que darle una respuesta. Hay miradas objetivas y subjetivas de la realidad. Sin embargo, San Ignacio propone salir de lo conocido y empezar a darle respuesta a ese mundo. Entonces, el Padre nos saca como de las categorías comunes que tenemos de espiritualidad, de salvación, ¿no?, de condenación, de lo que queramos, de misericordia, y nos dice, el aporte también ignaciano es esa conexión con la realidad. Y pecado es toda acción violenta, por ejemplo, que tenemos entre nosotros. Ese es realmente el pecado, porque a veces estamos muy metidos solamente en nosotros y en nuestras debilidades, que claro que hay que hacerlo, pero también conectados con el mundo y las situaciones que están ocurriendo. Entonces, sí, en nuestros países, lógicamente, muchas realidades complicadas y difíciles, y San Ignacio lo que hace es, a través de esto, volcarnos hacia esas realidades. Es decir, el hombre que ya se conoce, que está acompañado, bien acompañado, que ha hecho un camino de discernimiento de su propio pecado, también empieza a hacer una lectura de la realidad y a descubrir, bueno, cómo yo puedo responder a esa realidad, cómo puedo ofrecer horizontes, luces, nuevas maneras de ver, salidas, para que el hombre no siga repitiendo esa violencia constante o ese pecado constante. Son tantas formas de realidades difíciles a las que les podríamos dar respuesta. Es un camino realmente ya muy alto. Claro, porque se trata es de ayudar a curar lo que está herido, a sanar corazones, a liberar a la gente de sus miedos, de sus temores y de aquellas realidades que nos hacen a veces huir de los mismos seres humanos. Por eso es creatividad, es tener coraje, es arriesgar, es atreverse a hacer de otra manera
como lo han hecho tantos hombres y mujeres a lo largo de la vida de la Iglesia y de la historia humana. Y quizá eso es lo que hace Ignacio con los ejercicios, que la persona al conocerse, al reconocerse criatura amada de Dios, al hacer ese proceso de transformación interior, de crecer en el amor a Jesucristo, pues sienta que puede ponerse al servicio de la humanidad desde sus cosas pequeñas, desde su quehacer, en su actividad de realización profesional, humana, familiar, y saber que allí podemos hacer algo en favor del mundo, porque no es una espiritualidad para el intimismo, sino es una espiritualidad de la acción, es una espiritualidad de la transformación y del compromiso. Por eso decimos que es ponernos al servicio de la fe y la promoción de la justicia. Y el servicio de la fe es generar confianza, es generar cercanía, comunidad, participación en la sociedad. Y la justicia, pues es trabajar por el reino de Dios, que implica la solidaridad, la cercanía con los pequeños, con los pobres, con los marginados, el crecer en la capacidad de perdón. Por eso es enfrentarnos a grandes retos, que quizá en este país nuestro, de Colombia, lo que hace falta es espiritualidad fina, de mirar a Jesucristo que llegó hasta la cruz, no como un espectáculo, sino como una entrega por amor hasta el extremo. Y quizá en nuestra tierra lo que hace falta es un liderazgo espiritual. Y eso es desde dentro, porque es muy fácil señalar y apuntar al otro y condenarlo y decir que ese no tiene la razón, que el que tiene la razón es fulano de tal. Caemos en la descalificación y el Señor no hace eso. Va dando perdón, amor, cariño, confianza, entusiasmando, generando adhesión y que exista vida en abundancia. Y eso es un compromiso fuerte de vida. Ya es movilizados, porque uno podría tener muchas tentaciones en la misma vida espiritual y en la vida común y corriente de todos los días, y es que frente a las realidades dolorosas, aislamiento, evasión, ¿cierto? Frente a la pobreza, entonces me alejo, no ayudo, busco sectores donde yo esté bien, tranquilo, donde no vea mucho esos rostros. Zona de confort. Exacto, donde no vea mucho esas heridas. Tratamos de ir de las heridas, claro, porque el hombre también está en una búsqueda digamos, como en un deseo de protegerse de cierta manera, que es lo que nos va metiendo en nosotros mismos, en ese egoísmo del que hablaba usted, en el yoísmo, que le ha dado ese nombre, y no nos deja de pronto ayudar y servir, que es donde está la plenitud y la felicidad. Entonces, evitar toda evasión, evitar toda salida que puede hacernos empobrecer en la vida espiritual. Eso era lo que le decía San Ignacio a los primeros amigos de esta compañía de Jesús. Por eso su apostolado era visitar los hospitales. Vamos a terminar con estas imágenes que nos regala José María. Cuando ya llevaban todos los estudios hechos en la Universidad de París y eran pues los grandes sabios, ¿verdad? Ya iban convencidos de que eran maestros y que eran de la gente más preparada del mundo, y llegan a Venecia, donde están esperando para marcharse a Jerusalén, San Ignacio les va a decir, bueno, ahora hay que dar un paso distinto. O les propone, ¿qué es lo que él ha hecho en su vida? Y dice, ahora vosotros, maestros, los más formados, una élite, que los universitarios entonces eran 4, no como hoy en día. Los universitarios entonces eran muy poquitos, que podrían haberse colocado inmediatamente en cualquier sitio. Les dice, iros a trabajar a los hospitales, que los hospitales no eran hospitales en el sentido sanitario que tenemos hoy en día, eran prácticamente lugares de moribundos. Iros a esos lugares y atender a la gente allí. Porque esa es la realidad también que habla de Dios. Y ahí cada uno de ellos va teniendo que vencer sus propios demonios, sus resistencias, sus fantasmas, y abriéndose a esto. Y lo cuentan de maneras diferentes, ¿no? Lo que supuso para Diego Laínez, lo que supuso para Francisco Javier, esa experiencia. Entonces, es importante esa mirada a la realidad. Pero lo interesante desde mi punto de vista de San Ignacio es que la mirada a la realidad que hace no es una mirada maniquea en la cual el mundo se divida solo entre buenos y malos. Y esto es para mí, yo creo que lo más actual. Pese a aquello que os había dicho del camino, ¿verdad? El buen camino y el mal camino. Pero esos son extremos. Porque lo que San Ignacio reconoce en su propia vida y en la vida de los demás es, ahí tenemos los extremos, y en el medio estamos todos. Ojalá seamos capaces de ir caminando cada vez más hacia el escalón del bien, de la humildad, de la pobreza, de todas estas cosas, y ojalá nos alejemos de esa riqueza que anula. Pero ojo, el mundo no es un mundo de perfectos, de puros, de gente que de alguna manera lo tiene todo y lo puede todo y lo sabe todo. No es esto,
Hay un elemento de lucha, de tensión en la realidad. Y de nuevo esto es tremendamente contemporáneo. Es curioso, porque hoy en día, salvo todavía en algunos relatos infantiles, y casi ni siquiera en ellos, Harry Potter, pues está el bien contra el mal, si queréis. Pero en cualquier relato de adultos que veamos hoy en día, las series de televisión o cualquier cosa, lo que nos vamos a encontrar siempre es héroes trágicos, policías que en un momento determinado, aunque defienden el bien, son capaces de hacer una barrabasada tremenda, héroes con pies de barro. Y esto es curioso, pues nos reconocemos mucho en ellos, quizá porque reflejan muy bien muchas de nuestras luchas, ¿no? Hay un elemento de lucha en toda la realidad, en todo lo que hay. Se caen todos los juicios, se deja de juzgar al otro. No hacemos esa división entre buenos y malos, porque aún en el más perfecto hay debilidades, y en el que creyéramos que es el más malo, entre comillas, hay toda la semilla de bondad que Dios ha puesto en él. Por eso es también, y lo dice muy claramente, no podemos hacer esas distinciones, ¿cierto? Toda la belleza en el hombre, también toda la problemática en él, y ya entonces no estamos divididos entre buenos y malos, que es un camino en el que estamos todos comprometidos, porque es la lucha interior de todos. Ahí no hay ninguno que vaya con privilegios o distinto, ¿no? Todos estamos en esa lucha, unos y otros. Por eso se acaba todo juicio, y la invitación es a no juzgar al otro. Sí, porque cuando usted se hace libre, ama, comprende, sirve, tolera, entiende, analiza. Es ser una persona en función de la humanidad al estilo de Jesús. Y ese es el gran reto en los ejercicios: conocer, amar y seguir a Jesucristo. Por eso ejercitarse espiritualmente es una tarea para madurar como seres humanos. Quizá en este mundo tan caduco y mediocre, donde faltan experiencias contraste, fuertes, para recuperar la grandeza de los seres humanos y no hundirnos en este mundo líquido que hoy nos viven presentando. Pues hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Yo quiero que el padre... ¿De dónde es padre? ¿De dónde es usted? Pues ahora estoy trabajando en el Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios. En los últimos 8 años anteriores estuve de párroco en una de las parroquias nuestras de Barranca Bermeja y en otra de la ciudad de Bucaramanga. ¿Y usted de allá? Yo soy de un pueblo que se llama Pamplonilla la Loca, Pamplonita, en el norte de Santander, las brisas del Pamplonita. Qué bien. Y viene trabajando mucho el tema de los ejercicios, y le agradecemos mucho por esa difusión que ya empieza a tener también aquí en nuestro canal. Le ofrecemos todas nuestras posibilidades para que lo sigamos haciendo. Actividades del CIRE, hacia dónde lo quiere conducir, cuál es su orientación, cuál ha sido su pensamiento. Siempre estar al servicio con esta oferta espiritual, de abrir espacios para el espíritu. Por eso es a través de la dinámica propia de los ejercicios de San Ignacio en sus diversas modalidades, y también a través de diversos cursos que ofrecemos en el centro o en algunas de las regionales que podemos tener. Pero si quieres y estás interesado, acércate a alguna obra de la compañía, y allí por lo general hay algún jesuita disponible que pueda ayudar en este camino. Y sobre todo es una oferta para ayudar a crecer como personas, madurar como creyentes y ser cada día mejores ciudadanos en un país que tanto lo necesita. Vamos a dar estos números y correos y direcciones que pueden ser muy útiles para todos ustedes. Ahí está el centro.cire@jesuitas.org.co. Es un correo donde también el padre va a recibir sus mensajes, sus inquietudes si lo necesitan. El Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicio CIRE, esto es en Bogotá, pero como les decimos, hay actividades en Medellín. ¿En qué otras ciudades? ¿En Cali? Bucaramanga. En Bucaramanga y Cartagena. 310-204-4038, 310-204-4038, y el teléfono fijo 640-5011 en Bogotá. Ya saben que marcan con el 1 el indicativo. 640-5011, extensión 528, para que se enteren. Las modalidades son ejercicios de 3 días, de 5 días, pero hay 8 días, un mes, y los ejercicios en la vida cotidiana. Se hacen de un mes también. Sí, vamos a ver si dentro de poco con la Universidad Javeriana vamos de manera virtual a ofrecer también esta modalidad. Me decía que tenían la intención de que José María estuviera también acompañando una actividad del CIRE.
Sí, José María nos va a estar acompañando el 3 y 4 de agosto en el trabajo sobre la juventud. Sí, el trabajo con jóvenes, cómo llevarlos para este encuentro con Jesucristo. ¿Y está abierto para todo? Sí, cualquier persona puede asistir. José María es un hombre de una experiencia muy grande en el trabajo con universitarios, con lo que hizo ya en Valladolid y lo que tiene ahora en el grupo de comunicación Loyola en Madrid. Y creo que su experiencia espiritual y su trabajo que ha venido desarrollando nos puede enriquecer bastante en esta búsqueda que estamos haciendo de poderle ayudar a muchos jóvenes que también se están preguntando por Dios. O quizá, como le tenemos a veces miedo a la juventud, hacerle una pregunta, a ver si también ellos de pronto pueden reaccionar. Se nos acabó el tiempo, padre. Esto será en la Javeriana, para que lo tengan presente, hay buen tiempo para programarse. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a ejercitarnos espiritualmente. Lo esperamos de nuevo. Bueno, y que siga al calor del fuego, para que esto siga valiendo la pena. Seamos un fuego que enciende otros fuegos.